Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al ciclo de webinars de herramientas de gestión y contabilidad. Antes de pasar a la charla, los invito a encender sus cámaras y a silenciar micrófonos. Les recordamos que los webinars estarán en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. Los invitamos también a que nos sigan en las redes Usinca Capacita en Instagram y en Facebook. Las asistencias al chat de Usin Capacita con el correo y el DNI. Al finalizar la charla, dispondrán de 10 minutitos para hacer consultas y los invitamos a responder una breve encuesta. Le doy la bienvenida nuevamente a la contadora Antonella Sarmiento. Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Gracias por estar presentes durante el día de hoy. Espero que podamos encarar juntos este tema que da un poco de continuidad a aquello que comenzamos a ver hace 2 miércoles atrás, que tiene que ver con introducción a la contabilidad. Hoy mirando de forma más precisa el tratamiento de algunos rubros dentro de lo que es la parte contable, análisis de gestión. Así que los invito a que durante la capacitación vayan anotando las dudas que tengan ustedes, a efectos de que durante los últimos 10-15 minutos podamos charlar sobre esas inquietudes que les quedaron y sobre eso ver cómo podemos solucionar y llegar o arribar a la respuesta más acertada en cuanto a lo que es solución. Verán que si bien ahora vamos a dar tratamiento a temas contables que ya están establecidos por normas y cuyo tratamiento nos especifica qué procedimiento tenemos que seguir o qué criterios hay que tener en cuenta, hay formas de contabilizar que pueden diferir respecto de una persona a la otra. ¿En cuanto a qué? En cuanto al grado de precisión y forma de desmenuzar, digamos, la información, ¿sí? Uno puede tratar de ser simple y utilizar las menores cantidades de cuentas posibles, lo cual eso valida el procedimiento, y hay otros que van dejando asentado un montón de situaciones con cuentas de movimiento o con características propias al sistema que se está utilizando, a efectos de que ningún pormenor sea dejado de lado en cuanto a los criterios de incorporación al patrimonio, tanto de bienes de cambio, bienes de uso y tratamiento que se le da a los inventarios, ¿sí? Así que bueno, los invito a que juntos veamos la capacitación del día de hoy. Y de esta manera damos comienzo. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy precisamente analizamos el rubro bienes de cambio, servicios y bienes de uso. La idea es que demos a conocer conceptos de compras, ventas de bienes de cambio y amortización de los bienes de uso. Abordar métodos de control de inventarios. Ahí vamos a ver PEPS, UEPS y PPP, que ya vamos a especificar de qué se tratan y cuál es el nombre el cual nos permite llegar o arribar a estas siglas. Identificar normas contables vigentes y su aplicabilidad. Y conocer el tratamiento de algunas particularidades a efectos de que nosotros podamos ir identificando las grandes diferencias. Yo hablo de bienes de cambio, bienes de uso, pero no logramos identificarlos con precisión la semana pasada, perdón, hace 2 semanas atrás. Pero sí lo vamos a hacer durante esta capacitación. Lo importante es que ustedes logren identificar cómo vamos a ir construyendo nuestro conocimiento a efectos de lograr identificar de qué se trata cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Uno de los temas que habíamos tocado, que habíamos visto, que comenzamos analizando en diapositivas y luego tuvimos la posibilidad de charlar a lo largo de los minutitos que tuvimos de solución de consultas, ¿sí? de inquietudes,
al final de la clase, fue cómo se esquematizaba todos aquellos requisitos pedidos, ¿no?, por las normas contables en cuanto a la exposición de la información contable que uno elabora a efectos de suministrar a terceros interesados, como así también a personas que forman parte del ente que estamos analizando y sobre el cual vamos a emitir esta información contable. Uno de los temas que habíamos visto entonces eran los estados contables básicos, que eran 4. Los recordamos, que son el estado de situación patrimonial, una foto a fecha de cierre del ejercicio, un estado de evolución de patrimonio neto, aquel que mostraba la evolución del patrimonio a lo largo de todo el ejercicio económico, indicando mediante la exposición de un cuadro cuáles eran los conceptos que habían aumentado o disminuido a lo largo de ese periodo. Un estado de resultados, aquel que también refleja todo lo acontecido a lo largo del periodo que se analiza, generalmente es de un año, ¿sí?, y que puede coincidir o no con el año calendario. Esto era lo que llamábamos ejercicio económico, en el cual exponíamos cuáles eran los resultados atinentes a el desarrollo de las actividades que desempeñaba la empresa. Aquel que comenzaba con las ventas, se le deducían los costos de ventas, llegábamos a un resultado bruto y a partir de allí deducíamos gastos de administración, financieros, etc. Y por último, el estado de flujo de efectivo, que era, como les comentaba, aquel que nos podía llegar a dar algún tipo de información respecto a qué tanto manejo del dinero en términos físicos existen en la compañía, y a partir de allí ver cuáles eran las causas de ese movimiento de dinero, ¿sí?, actividades operacionales puramente, actividades financieras, de inversión, y a partir de allí ver si había habido grandes manejos o habían habido aumentos en el flujo de manejo de fondos o habían habido disminuciones en ese manejo de flujo, ¿sí? Esos 4 estados básicos se elaboraban mediante normas que eran expuestas mediante las resoluciones técnicas, que era lo que denominábamos, que las emite la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, parte de los centros de investigación correspondientes a este organismo, y que iban a tener en cuenta un montón de aspectos que iban a ir modificándose o iban a ir sucediendo a lo largo del tiempo, conforme a cuál era la actividad o la actualidad que regía la Argentina y a determinadas industrias. Las empresas tenían que tener en cuenta esta normativa, y una vez que aplicaban o ponían en acción todo aquello que se había elaborado, iban a tener en cuenta su plan de cuentas, ¿sí?, aquel que cada una de las empresas elaboraba conforme a cuál era el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta cuáles eran sus principales finalidades u objetivos que persigue con respecto al tratar de mantenerse, sobrevivir y alcanzar el éxito. Se iba a tener en cuenta además una situación que nosotros denominábamos la registración bajo la partida doble, aquel cuyo activo, pasivo, patrimonio neto iba a ser expuesto mediante la utilización de cuentas en 2 columnas, cuyos números tienen que ubicarse en cada una de ellas, tanto debe y haber, y cuya elaboración en un asiento contable tienen que siempre arribar a que el saldo entre ellos, o la sumatoria del debe menos toda la sumatoria del haber, siempre nos tiene que permitir llegar a ese saldo 0, ¿sí? Muy bien, habiendo hecho ese gran repaso de lo que vimos durante la capacitación anterior, ahora vamos a empezar a desmenuzar un poquito más de qué se trata cada una de las partes fundamentales que van a integrar esos estados o balances y estados básicos que conforman la información que va a ser expuesta por medio de un estado de situación patrimonial, por ejemplo,
por parte de un ente o de un organismo o de un negocio cuya información o cuya finalidad principal es exponer cuál fue la situación económica acontecida a lo largo de todo un ejercicio económico, ¿sí? Activo, habíamos dicho, es igual a todo pasivo y patrimonio neto. Por eso este cuadro era perfecto en cuanto a la conformación y la delimitación de sus partes o de sus aristas. Todo activo va a estar compuesto por probablemente, o va a ser financiado probablemente por una parte que corresponde a terceros interesados o a quienes yo les solicité algún tipo de préstamo a los efectos de poder pagar lo que corresponde a este activo, y todo lo que no le corresponde a terceros ya forma parte del poder de la organización y por ende es su patrimonio neto, ¿sí? Este pasivo, esta conformación de capital de terceros, es muy importante identificarla porque nos permite ver durante cuánto tiempo y cuánto es el monto de aquello que la empresa tiene que abonar respecto a esa adquisición que requirió en algún momento de fondos para poder financiar alguna parte del activo que hoy compone su situación, ¿sí? Entonces, si bien cada parte de activo, pasivo, patrimonio neto es muy importante, hay que saber identificar bien cuál es ese capital que le corresponde a terceros, a efectos de que tratemos de hacerle entender a la empresa o que conozca la compañía que la omisión de cualquier información en realidad puede llegar a perjudicar algún tipo de desempeño y exposición de esa información en términos de claridad, de eficiencia en el manejo y de utilidad para terceros interesados. Bien, ¿qué es un activo? Un activo o un ente tiene un activo. Fíjense que cuando yo hablo acá, entonces hago mención a RTs, hablamos de las resoluciones técnicas o la normativa que hay que tener en cuenta a la hora de poder identificar las definiciones de estos términos, que en este caso se ubica en la resolución número 16, ¿sí? Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, eso es muy importante saberlo, controla los beneficios económicos que produce un bien, un objeto material o inmaterial que tiene un valor de cambio o un valor de uso para el ente. Esto que les decía que es muy importante identificarlo y que hay que hacer mucho foco en que un ente tiene un activo cuando un hecho ya ocurrió, ¿sí? Es porque lo ato un poco acá a aquello que mencionamos en la capacitación anterior en cuanto a que las contingencias de activo prácticamente no se utilizan salvo una excepción en términos de tributación, ¿sí? Con el impuesto diferido a las ganancias. Pero nada más, es la única excepción de contingencias positivas, aquello que va a acontecer en el futuro y que desde ya lo voy a registrar a efectos de alertar a los lectores de mis estados contables que algo voy a tener que erogar en el día de mañana porque con la información que manejo al día de hoy, mi condición va a ser desfavorable en términos de que voy a tener que sacrificar algún activo en algún momento, ¿sí? Entonces, eso de futuro que a veces en contingencias hablamos que existen de pasivo, acá lo confirmo a la hora de decir que un activo siempre va a ser activo cuando algo ya ocurrió y me da el indicio de que controlo los beneficios económicos de un bien, ¿sí? Y veamos cuándo tiene un valor de cambio para el ente, que gracias a eso podemos arribar al concepto de bienes de cambio un poquito más adelante y saber de qué estamos hablando. Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de cambiarlo, canjearlo por dinero o por otro activo, utilizarlo para cancelar una obligación,
o directamente hacer una distribución entre propietarios. ¿Sí? El valor de cambio, el valor de posibilidad de cambiar por otra incorporación de activo o de otro bien, cancelar un pasivo, o directamente, como ya es de propiedad de la empresa, lo distribuyo entre aquellos que en algún momento participaron del paquete accionario o son socios, ¿sí? Entonces, yo los hago parte de la distribución que va a existir entre los propietarios del ente. En cambio, un bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad que va a producir ingresos. Y yo me animaría a incluir, dentro de lo que sería esta oración, que el ente lo va a poder utilizar a lo largo del tiempo, ¿sí? Que gracias a esa utilización no solamente va a permitir obtener ingresos, sino que también va a generar el apoyo o la posibilidad de gestionar todas aquellas actividades que como empresa la compañía tiene la finalidad de ejecutar a efectos de cumplir sus objetivos, ¿sí? En cualquier caso, se considera que algo tiene valor para un ente cuando representa fondos o equivalentes de fondos o tiene aptitud para generarlos, ya sea por sí o en combinación con otros bienes. Un flujo positivo de fondos o equivalente de fondos, ¿sí? Algo tiene valor para nosotros en términos de personas físicas cuando representa dinero o algo que equivale a dinero, o en sí mismo yo lo puedo convertir a lo largo del tiempo en efectivo, ¿sí? De no cumplirse este requisito, un objeto no constituye para el ente en cuestión un bien ni un activo, ¿sí? De eso estamos hablando cuando identificamos los activos para una compañía. En cambio, un ente tiene un pasivo, la misma RT 16 o la resolución técnica número 16 nos dice que hay pasivo cuando también debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, ¿sí? Y fíjense que utiliza la palabra está obligado. Ya surgió aquella relación, aquel hecho que identifica al sujeto que tiene el derecho a y el sujeto que tiene la obligación de, ¿sí? Entonces, algo que ya ocurrió nos está dando el indicio de esa relación o esa unidad a lo largo del tiempo a efectos de cancelar ese tipo de obligación que en algún momento puede llegar a surgir entre personas o entre entes. Y también una persona tiene un pasivo o un ente tiene un pasivo cuando la cancelación de la obligación es ineludible o en caso de ser contingente, altamente probable, ¿sí? Y es ineludible, no hay forma de que yo pueda escapar a esa obligación y ya me pertenece, ¿sí? Ya me identifica como sujeto parte de ese hecho, de esa transacción, de ese negocio, en este caso como el sujeto obligado, o es altamente probable que ocurra, tengo los indicios, tengo la posibilidad de decir que voy a ser el perdedor de un juicio, ¿sí? O sí voy a tener que hacer el pago de tal indemnización. Y además deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o cuando ocurra algún hecho, o debido a la ocurrencia de cierto hecho, o a requerimiento del proveedor, ¿sí? Es decir, que la cancelación de la obligación va a ocurrir en algún momento porque probablemente de forma contractual se establece la fecha o según cuál es el plazo que establece el acuerdo en cuanto a la cancelación de la entrega de dinero por la adquisición de mercadería o de insumos. O cuando ocurra algo, a partir de allí voy a tener que hacer la cancelación de la obligación
a efectos de que el acreedor tenga los fondos en su poder. Este concepto abarca tanto a las obligaciones legales, incluyendo a las que nacen de los contratos, como a las asumidas voluntariamente. Fíjense que ahí igual está hablando un poco de lo que es el respaldo documental. Y en cuanto a la obligatoriedad del marco jurídico que puede llegar a influir en ese negocio ejecutado. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una obligación cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de servicios. La caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización. Fíjense por qué cierra con esa oración la frase, porque dice que un ente asume voluntariamente una obligación cuando de su comportamiento se deduce que acepta las responsabilidades, independientemente de la formalización efectiva de ese tipo de pasivo que estábamos diciendo recién o comentando efectos de identificación. ¿Sí? Generalmente la cancelación total o parcial de un pasivo se produce mediante la entrega de dinero, o le puedo llegar a entregar algún activo para saldar la deuda, realizo la prestación de un servicio, reemplazo la obligación por otro pasivo, o directamente convierto la deuda en capital y ese acreedor deja de ser acreedor y forma a partir de ahora ser parte del propietario o uno de los socios accionistas o de los socios, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa obligación que yo tenía de de que yo le pague algún dinero o le entregue un activo o preste un servicio, termino al final reemplazándola por una capitalización de deuda. ¿Sí? El patrimonio neto de un ente resulta el aporte de sus propietarios o asociados y la acumulación que va obteniendo de resultados a lo largo del tiempo, ¿sí? Entendiendo cómo a lo largo del tiempo el momento inicial tomado como el momento en el que surge esa sociedad o ente. En los estados contables que representan o que presentan la situación individual de un ente, significa que todo patrimonio neto es igual activo menos pasivo. Que fíjense que surge del pasaje de términos de la ecuación que siempre les he venido comentando hasta ahora. Todo activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? El pasaje de términos me permite llegar a deducir y me permite llegar a delucidar cómo se conforme cada una de estas partes. ¿Sí? Muy bien. Identificados qué son los activos, qué son los pasivos y qué es un patrimonio neto, a partir de ahora empezamos a hacer un poco más de foco, en este caso, dentro del gran rubro del activo, que tiene que ver con el manejo, con la utilización y con la identificación de los bienes de cambio y de los bienes de uso. ¿Sí? Ahora estamos hablando precisamente del tratamiento dentro de lo que es el activo. ¿Qué pasa cuando yo necesito comprar bienes de cambio? Recuerden que el bien de cambio era aquel que yo podía intercambiar por otro activo, por dinero en efectivo, etc. El costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la pertinente porción asignable a los costos de compra y control de calidad. El costo de un bien producido, en cambio, es la suma de los costos de los materiales e insumos necesarios para su producción, sus costos de conversión, mano de obra, servicios, materiales, etc. ¿Sí? Los bienes de cambio, en términos contables, son aquellos bienes que la empresa va a comercializar y que va a convertir en dinero en efectivo. ¿Sí? Esto se los comento así en términos generales
para que ustedes puedan conocer con precisión de qué estamos hablando o puedan materializarlo un poco más. Si hablamos de un comercio de ropa, sería cada una de las prendas que yo tengo disponibles en el local comercial y que estoy dispuesta a vender y hacer efectivo, ¿sí? O que yo puedo llegar a intercambiar con otro local comercial y así paso un activo a cambio de otro, ¿sí? Entonces, es la mercadería que yo tengo disponible o susceptible de ser intercambiada para con algún tipo de cliente, dígase un cliente habitual o dígase un cliente que hasta puede llegar a funcionarme después como un proveedor si hago algún tipo de intercambios de activos, ¿sí? Esa mercadería puede ser que este lugar de ropa, de venta de ropa, se dedique a hacer compra y reventa. Es decir, manda a pedir cosas a Buenos Aires, lo que hace acá es verificar el estado de la ropa, se le puede agregar etiqueta, efectos de personalizarla, o se le puede identificar, dar algún tipo de característica distintiva, se embolsa de una forma particular o no, y se vende luego a los clientes que la requieran. Esa transacción en términos de hablar de una mercadería de reventa, habla de del primer párrafo que está escrito aquí. El costo de un bien o servicio adquirido, a efectos de registrarlo en la contabilidad, cuando yo indique qué es lo que adquirí para saber cuál es el costo que le tengo que asociar a esa mercadería, va a ser la sumatoria de cuánto me salió cada una de las prendas y además los costos de compra y de control de calidad que se le atribuyan con motivos de esta compra, ¿sí? Y de la puesta a disposición o puesta en términos de disponibilidad para mí y que la prenda ya está lista para ser comercializada acá en Mendoza, ¿sí? En cambio, puede que la persona, el dueño de esta empresa de ropa, no compre ropa en Buenos Aires y se dedique a hacer remeras y venderlas acá mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprar la tela, va a comprar el hilo, va a tener máquinas de coser, va a pedir que sus empleados cumplan determinados horarios para que logre llegarse con el stock requerido al final del día o al final de la semana o en determinado mes y así poder tener esa mercadería dispuesta a ser vendida. Ese bien producido, del cual hablamos en un segundo párrafo, la sumatoria de los costos o el costo de incorporación en la contabilidad de esas remeras o de esas remeras va a implicar la suma de todos los costos de conversión o de transformación a efectos de identificar como producto final la mercadería obtenida y no como la simple suma de sus materiales e insumos y cosas que tuvieron en cuenta a la hora de requerir de los materiales listos para que una vez convertidos sean directamente la remera que estoy comercializando, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer de qué estamos hablando cuando entramos en un ente, ¿sí? o nos solicitan los servicios en algún lugar. Es muy importante conocer cuál es el proceso productivo o cuál es la forma de comercializar y la forma de obtener sus productos o mercaderías a efectos de que sean comercializadas o listas para ser intercambiadas. Porque el hecho de conocer el proceso productivo no solamente me va a permitir a mí identificar cuáles son los costos de compra y de control de calidad que voy a tener que tener en cuenta en caso de que esos bienes sean adquiridos o servicios, y porque además, si es un bien producido, voy a poder conocer toda la cadena de valor y de esa forma identificar en qué partes intervienen costos a efectos de que yo no me los olvide para poder conocer cuál es el costo que se le atribuye luego a la mercadería.
El costo entonces de un bien o servicio adquirido es el valor de incorporación al patrimonio. Acá lo aclaré a efectos de identificar qué significa esto de BIP. Es igual al precio de contado más todos los costos de compra. No se incluyen los intereses en este caso, ¿por qué? Porque estos tienen que estar discriminados de forma correcta para identificar que la transacción tiene que operar en términos de contado y que no esté inflado ni en ninguna de las partes de la cadena en la cual intervienen los proveedores de cada uno de los clientes que van a intervenir en esas relaciones de valor acontecidas a la causa de adquisición, ¿sí? Y los costos de compra sean tanto servicios internos como externos. Fíjense, un ejemplo muy claro para que lo comprendamos es el siguiente. Si yo tengo que comprar, ahora hablando en términos de cliente, ¿no? Si yo tengo que comprar una remera acá en Mendoza, directamente identifico cuánto me sale y logro conocer cuál es el precio que voy a tener que pagar por ella, ¿sí? Entendiendo que quizás este lugar lo puedo encontrar al lado de mi casa y que sea una vecina la que está vendiendo ropa. Distinto es a que si yo les pregunto, bueno, ¿y la remera que vos te querés comprar? ¿A dónde está? Y está en Buenos Aires. Bueno, ¿y cuánto te sale traerla desde allá? En realidad, ¿cuánto te sale la remera? Y me sale mucho más barata. Me sale como el 50% más económico. Bueno, genial, pero ¿cuánto te sale el traslado? ¿Sí? ¿Cuánto te sale ese servicio de encomienda o de envío para el lugar en donde residís? Y mira, me termina saliendo al final re caro. Entonces, la sumatoria del costo original de la mercadería que quiero comprar, más el servicio de envío, más el traslado que yo tengo que hacer a la sucursal en la cual me van a entregar la encomienda, o ese precio no lo tengo en cuenta porque llega a mi domicilio, la sumatoria de esos dos o tres conceptos son los valores que yo en definitiva voy a terminar comparando con comprarle la remera al vecino, ¿sí? Esto mismo tiene que suceder en una empresa. ¿Qué pasa? Que hay veces que interviene tanta gente en una compañía o no está todo bien documentado que un contador o la persona que está ayudando al contador a la hora de realizar los asientos correspondientes y verificar cuál es el costo de adquisición de un bien, puede que no logre identificar todos los costos asociados a la operatoria de la adquisición de mercaderías, están de forma explícita y documentada, aconteciendo cada una de las partes que intervinieron y logrando identificar de esa forma cuál es el precio o adquisición del bien. Entonces, la importancia de conocer estos procesos, la importancia de conocer las cláusulas que maneja cada uno con sus clientes, con sus proveedores, es muy importante en términos de registración. Y ni les cuento si lo registro y lo dejo bien documentado. Es mucho mejor porque de cada asiento no solamente voy a tener la expresión numérica de qué fue lo que pasó o cuánto salió, sino que voy a poder mostrar cuál es el respaldo en facturas, en remitos, de cuáles fueron las operaciones que tuvieron lugar con la adquisición de la mercadería que luego voy a comercializar. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a comprar bienes de cambio. Y con esto damos inicio a más o menos el tratamiento que se le da a la contabilidad o en términos contables a la compra de mercaderías que luego van a ser revendidas. ¿Sí? Fíjense, una empresa comercial dedicada a la venta de electrodomésticos. De eso estamos hablando, ese es el planteo inicial. Ella compra 10 heladeras a 28.000 pesos cada una con un cheque corriente del Banco Nacional. Además, se pagaron 2.000 pesos de flete en efectivo. ¿Qué incorporo en mi patrimonio? Es una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos
y entre 2 comercializa heladeras, ¿sí? Entonces, ya de por sí voy a tener en cuenta que lo que incorpora al patrimonio es un activo y los activos, recuerden, que aumentan en términos en la columna del debe. Cuando yo le coloco a las cuentas del haber una A adelante, o lo borro, o pongo algún tabulador o algo, ¿sí? O dejo espacio, significa que estoy utilizando la columna del haber. Por eso estas están corridas un poquito más allá. ¿Y por qué esto? Porque uno lo estoy pagando con, en realidad, la heladera propiamente dicha, las heladeras, las pago con cheque, por ende, mis activos están disminuyendo. ¿Cuáles? Las del manejo de dinero en cuenta corriente. Entonces, disminuyo o utilizo la cuenta Banco Nación cuenta corriente en términos de la ubicación en el haber. Y además yo sé que lo que utilicé fue pagar con efectivo el flete por la llegada de las mercaderías. ¿Cuánto me salieron las heladeras? 28.000 cada una y compré 10 de ellas. Entonces el total es 280.000 pesos. Empiezo por el haber para que logren entenderme que estamos hablando en términos de cómo estoy financiando esa incorporación. Y el flete lo pagué con efectivo, ¿sí? Entonces me salió 2.000 pesos. Ahora, por la regla de redacción de incorporación de bienes en el patrimonio, como yo estoy comprando o adquiriendo bienes de cambio, tengo que tener en cuenta el valor de incorporación del bien más todos los costos relacionados con la incorporación y puesta en marcha o puesta a disposición de esas mercaderías. Entonces, las heladeras no me terminan saliendo 28.000 cada una. ¿Por qué? Porque al total que yo termino pagando por la incorporación de las heladeras, sí o sí tengo que agregarle 2.000 de flete. Es como ese costo de envío que yo les comentaba recién de traer ropa de Buenos Aires cuando yo quiero analizar qué me conviene, mandar a pedirla o la compro acá en la vecina de mi barrio, ¿sí? Entonces fíjense cómo el valor de las mercaderías, pensando yo que terminan siendo de 280.000 pesos, caigo en el error de no haber incorporado el flete como correspondía. Entonces, el asiento correcto es el que termina estando expuesto de esta forma, diciendo que las mercaderías o las heladeras se incorporan al patrimonio por un valor de 282.000 pesos, financiados al proveedor de las heladeras propiamente dicho, con un cheque, Banco Nación, por 280.000 pesos, y el flete lo pago una vez que me deja las heladeras en mi lugar de guarda de stock o en mis inventarios por 2.000 pesos. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Pero fíjense que cambia la redacción del título. Ya no estoy incorporando bienes de uso, incorporo bienes de cambio. Y miren cómo cambia esto abismalmente. La empresa comercial que estoy analizando se dedica a la venta de bebidas. Compra 10 heladeras con cheque corriente del Banco Nación y el flete por 2.000 pagando en efectivo. La forma de financiarlo o la ubicación en el haber la conozco, pero yo no uso la palabra mercaderías, que es un activo. Uso la palabra instalaciones. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es incorporar un bien que se va a utilizar para la obtención de ingresos dentro de lo que es la compañía o dentro de lo que es el negocio o la organización para la cual estoy trabajando o estoy analizando. ¿Sí? Entonces, conocer qué se incorpora y conocer el detrás de escena es muy importante en términos de saber qué voy a registrar y qué no. Y quizás si yo acá uso mercaderías, estaría mal. ¿Por qué? Porque yo no comercializo heladeras, yo comercializo bebidas. Entonces, si mal utilizo una cuenta, fíjense lo mal que estaría expuesto esto en un estado de situación patrimonial.
Por eso es muy importante siempre conocer de qué hablamos cuando hablamos de compañías, de empresas, de organizaciones, y de saber o conocer precisamente de qué se trata su uso. Por eso, y acá lo llevo un poco asociado a las veces que nos hacen consultas o que a ustedes les pueden llegar a hacer consultas o que ustedes tengan intenciones de preguntarle a alguien, conocer el fondo o un montón de datos que muchos dan por hecho, quizás la persona encuestada, la persona a la cual le están preguntando, no los conoce o no da por hecho ciertos datos. Y por ende pueden a veces darles respuestas incorrectas o equivocadas ante el desconocimiento de situaciones que no se comentaron previamente o que son muy genéricas y que según sea el caso se van a obtener distintos tipos de respuestas. ¿Sí? Fíjense, en este caso el caso fue el mismo, pero en uno hay tratamiento de bienes de cambio y en otro de tratamiento de bienes de uso. ¿Qué pasa ahora cuando los quiero vender? Las operaciones de venta generan los principales ingresos de las empresas. Las documentaciones que son importantes de solicitar a la hora de generarse algunas ventas pueden ser, entre otras, remitos, facturas, duplicadas, recibos, ¿sí? Y el momento de la registración es, conforme a lo que indicábamos en términos de vengado, es cuando ocurre la entrega de los bienes, indistintamente de cuándo se produce el pago efectivo de esa venta, ¿sí? El pago o se concreta el pago, sea en efectivo o en cuenta corriente. Entonces, el asiento de venta siempre va a tener asociado el asiento de costo de incorporación de esos bienes en el patrimonio. Es muy importante registrar el costo porque cada una de las operaciones de venta, si bien generan ingresos, tiene que demostrar cuáles fueron los gastos, los costos, y utilizo la palabra costos con precisión, en términos de adquisición de esas mercaderías que luego han sido revendidas o han sido vendidas conforme a la producción que haya realizado. Sigamos con un ejemplo. Seguime SRL es una empresa dedicada a la comercialización de camas de una plaza y dos plazas. Las operaciones correspondientes al mes de enero del año 2021 son: se venden al contado o en efectivo, ¿sí? Es lo mismo, 2 camas de una plaza a 6.500 cada una. Eso es lo que se le va a cobrar al cliente. Pero el costo unitario de mercadería o de incorporación de esas camas para que yo las tenga en mi comercio y luego las pueda vender, en realidad a la persona, al ente, le salieron 5.000 cada una. Con esos datos yo ya tengo todos los indicios para hacer la registración correspondiente. Entonces, venta. La venta es un resultado positivo y decíamos que siempre acontece o se registra en términos de aumento por el haber. La venta la registra en el haber y acá algo que me olvidé recién de comentarles, que lo que está entre paréntesis terminan siendo los movimientos, ¿sí? Entendido como venta, resultado positivo que aumenta, en el haber, caja, activo que aumenta, ¿sí? Fíjense abajo, después vamos a ver costo de venta, un resultado negativo que está aumentando porque está ubicado al lado del debe, como corresponde, y mercaderías, cuando yo las termino sacando en mi inventario, disminuyen por el lado del haber. Entonces, incorporo la venta o represento en el haber la realización de esta transacción. ¿Por cuánto? Por 13.000 pesos, que son 2 camas a 6.500 cada una. Y además me genera la posibilidad de decir que esa venta fue realizada en términos de contado efectivo, por ende la incorporación en mi patrimonio neto y implica o debo realizar la registración de la incorporación de ese dinero en efectivo en mi caja.
Entonces, en ese caso, es por el lado del debe en 13.000 pesos. Dijimos que tenemos que asociar los costos asociados, los costos que se relacionan con esta operación. Y yo ya sé que lo que se me va a mí son las mercaderías. Entonces, conozco, o la forma de redactar el asiento contable comienza con la detección del costo de ventas, es decir, el resultado negativo por la incorporación de esos bienes que hubo en su momento en el patrimonio, indicando que lo que está disminuyendo de mi stock son las mercaderías propiamente dichas, ¿sí? ¿Por qué valor? ¿Por los 6.500? No, sino que directamente lo que voy a tener en cuenta son los 5.000 pesos de incorporación que fueron asociados en términos de costo a estas dos camas de una plaza. Si yo después tengo que hacer un estado de resultado y solamente hubo esta operación, ¿cuál sería la ganancia? ¿O hubo pérdida por la realización de esto? La ganancia, o analizo si hubo pérdida, en realidad la tengo que tener en cuenta en términos de identificar qué cuentas van a ir al estado de resultados. Y en este caso, los resultados positivos son de 13.000 pesos versus los resultados, perdón, no sé si dije bien, la venta representada como resultado positivo por 13.000 pesos y el costo de venta asociado, que en términos de resultado negativo son de 10.000. La diferencia entre ambos me da una ganancia de 3.000 pesos para ese ejercicio o para ese mes en caso de que yo tuviera que cerrarlo, siendo esta la única operación realizada. ¿Sí? Métodos de evaluación de inventarios. El método de evaluación de inventarios permite tener un registro de cada unidad que entra o sale del inventario, ¿sí? Lo que ahora queremos hacer es conocer de qué forma se pueden identificar estos valores de costo. Estos que acá me dan el dato de 5.000, bueno, pueden tener algún tipo de tratamiento en particular. Y hay tres que demuestran los libros contables como para darle tratamiento. Uno es el PEPS, primero en entrar, primero en salir. Plantea que los primeros productos que se adquieren son los primeros que se van a vender, quedando en el inventario los artículos más recientes. Otro puede ser, último en entrar es el primero en salir, WEPS. Las últimas unidades que ingresaron van a ser las primeras en que se van a vender. Por lo tanto, me va quedando siempre lo más viejo. Y precio promedio ponderado, en este método promediamos el costo de los inventarios en existencia, por ende, con cada unidad que ingresa, las que se compran, y a partir de allí se actualiza el promedio. Fijémonos en lo siguiente. Vamos a tener el mismo ejemplo para el caso de las ventas, ¿sí? Venta al contado de 2 camas de una plaza, 6.500 cada una, 13.000 pesos. Ese no cambia. Pero sí lo que vamos a utilizar son los métodos de inventario. Uno de ellos, o el primero de ellos, primero entrado, primero salido. Fíjense, la utilización de las cuentas va a ser la misma en la analizada recién. Pero yo tengo mi ficha de stock, que en este caso la van a ver en color celeste. ¿Qué hice? Acá no hay identificación del límite temporal, distinto al caso que vimos recién, que solamente ocurrió en enero. En la ficha de stock yo tengo una incorporación, solo las entradas, la ficha de stock suele ser más grande, indicando hasta salidas también. Incorporé bienes el 1 de enero del año 2021, 10 unidades a 4.000 pesos total. El 2 de febrero incorporé 20 a 5.500 para cada una. Si yo tuviera que registrar el costo mediante la utilización del método de inventarios, primero entrado, primero salido, como son 2 camas las que vendí nada más, voy a las primeras que ingresaron, en este caso a las de incorporadas el 1 de enero del 21. ¿Y cuánto salía cada una? 4.000 pesos. ¿Sí? Este es valor de incorporación unitario. Entonces, la sumatoria de 2 por 4.000 pesos me dice que el valor que tengo que colocar en términos de costo es de 8.000. Vamos al último entrado, primero salido.
en vez de incorporarlas del 1 de enero, me voy a tener en cuenta el costo de aquellas últimas unidades que ingresaron. En este caso, el 2 de febrero. Y cada una salía 5.500. Por lo tanto, el costo que yo se les voy a asociar a mi registración contable con motivo de realización de la venta va a ser de 5.500 pesos por 2 unidades que estoy vendiendo. ¿Sí? En este caso, 11.000. Y el precio promedio ponderado, fíjense que es un poco mayor, y que el cuadro de manejo de stock, ¿y qué va a tener en cuenta? La fecha, la cantidad, agrego una columna que implica cantidad acumulada, valor de incorporación unitario 4.000, total 40.000, que es la multiplicación entre la cantidad acumulada, la cantidad incorporada por el valor unitario 40.000, ¿sí? Acumulado 40.000. El precio promedio ponderado, si yo lo quiero conocer, voy al acumulado, dividido la cantidad acumulada. Valores acumulados totales dividido cantidad acumulada. La segunda incorporación la realizo el 2 de febrero, que son 20 unidades, que sumadas a las 10 que ya traía, ahora tengo 30 unidades en mi stock, o en mis almacenes, o en mis inventarios. El valor de incorporación es de 5.500 cada uno. El total, entonces, de esa partida que yo compré implica que gasté 110.000 pesos. En ese caso, el acumulado de estos 110.000 más los 40.000 que me habían salido las de la incorporación del mes de enero, arribó a un total acumulado de 150.000 pesos. Y eso es lo que me va a permitir conocer el promedio ponderado, que es el acumulado en términos de valores, 150.000, dividido el acumulado en términos de unidades. Es decir, que cada producto que yo tengo en mis inventarios, en mis existencias, valen 5.000 pesos cada uno. Y por ello, ahora, si yo tengo que determinar el costo, esas 2 camas que vendí, el costo total sería de 10.000 pesos, ¿sí? 2 por 5.000 cada uno. Y de eso se trata el manejo de los inventarios. Me estoy excediendo en tiempo y no quiero dejar de quitarles tiempo de que me hagan las consultas que tengan. Así que si les parece bien que queda amortización de bienes de uso, lo podemos ver dentro de 2 miércoles. Salvo que acordemos lo siguiente, que yo continúe ahora, se quedan los que puedan hacerme preguntas unos 10 minutos, ni bien finalicemos, y el que no pueda quedarse a hacerme las preguntas, sí me mandan todo el listado para que la semana que viene lo charlemos. Caro, no sé a vos qué te parece este tema. Anto, me parece perfecto, nos quedamos 10 minutos más si vos no tenés problema y si los chicos quieren. Listo, perfecto, entonces. Si les parece bien, continúo con eso y cualquier cosa, incluso está abierto el chat para quien quiera ir dejando las consultas y a partir de ahí tomamos nota. Yo después hago captura de pantalla para tenerlas en cuenta y solucionarlas. Sí, seguir, por favor. Listo, buenísimo. Bien, amortización de bienes de uso. Van a ver que es cortito igual. Los bienes de uso pierden valor con el paso del tiempo. Es aquel que nosotros utilizábamos con motivo de la obtención de ingresos y que yo voy a tratar de tener a lo largo del tiempo para poder utilizarlos y que sirvan de soporte a la realización de las actividades que estoy llevando a cabo. Los bienes de uso, como pierden valor con el paso del tiempo, tienen que registrarse esa disminución de valor. Entonces, es allí donde surge el tema del concepto de amortización o depreciación. Las causas pueden ser la duración física del activo, por ejemplo, el agotamiento que surge por el paso del tiempo, un desgaste, un envejecimiento, o la duración económica del activo, que en este caso explotaciones por tiempo limitado, envejecimiento técnico, envejecimiento económico, ¿sí?
Todas esas son las causas que acontecen con motivo de obtención o de mantenimiento de un bien de uso por parte de una empresa. ¿Cómo voy a registrar esa depreciación? Tengo que tener en cuenta el valor contable, ese que nosotros identificamos recién como costo de incorporación en el patrimonio o valor de incorporación patrimonial, al cual le voy a restar un valor de recupero o valor residual. Es aquel valor que yo tengo que tener en cuenta conforme a averiguaciones que voy a realizar de saber cuánto me va a salir el bien una vez desgastado totalmente, ¿sí? Una vez que ya pierda toda su vida útil. ¿Voy a poder hacer algo de dinero con ese valor? Por ejemplo, una máquina computadora puede que en términos generales dure 10 años, pero la empresa decida utilizarlo por 5, ¿sí? La computadora, al final, ¿lo voy a terminar vendiendo como valor chatarra? ¿A cuánto? Y ese es el valor que tengo que traer acá. Por ejemplo, no sé, 20.000 pesos. Entonces, considero valor contable de incorporación menos ese valor que voy a tener al final de la vida útil, dividido la vida útil que se le va a atribuir al bien. Hay algunos que en términos generales siempre utilizamos algún tipo de amortización en específico. Por ejemplo, para los rodados 5 años, en donde todos nosotros sabemos que un auto, si bien puede llegar a cumplir 5 años, y que va a requerir de la intervención o de la ayuda de algún mecánico para la puesta en marcha o para hacerle algún tipo de revisiones, no significa que ese auto deje de funcionar o deje de ser útil para la persona que lo posee, sino que expresa en términos generales cuál es el valor por el cual, la vida, perdón, desde la cual se va a terminar agotando el uso de ese bien. Y una vez que yo hago esta división, obtengo la cuota de depreciación anual. ¿Qué utilizamos para la registración de estas depreciaciones? Vamos a utilizar cuentas de resultado negativo y las cuentas regularizadoras de activo, que estas van a restar el valor del activo que se expone en los estados de situación patrimonial. ¿Sí? Entonces, todos los años, como yo utilizo, en este caso es el método más utilizado y es el que he traído de depreciación por línea recta, todos los años voy a ir registrando la cuota que corresponde al valor de amortización que le corresponde. Y de esa manera voy a llegar o voy a lograr arribar a cuáles son los valores que le van quedando neto de el uso propio o el paso del tiempo de esos bienes de uso, ¿sí? Hace muy poquito, la resolución técnica 31 incorporó el método de revaluación, que es aquel que va a tener en cuenta no el valor de incorporación o histórico que teníamos de esos bienes, sino la posibilidad de actualizarlo conforme a un intercambio entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado realizadas en condiciones de independencia mutua. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, durante los años 2000, muchas veces las empresas exponían los valores de sus terrenos o de los inmuebles conforme a esos valores de incorporación en el patrimonio o costos de incorporación en el patrimonio. Y esos valores, conforme a la inflación que tenemos, terminaban siendo muy desactualizados. Entonces, bueno, esta RT vino como a poner un poco más de luz a esos números que terminaban siendo obsoletos, digamos, ¿sí? O que terminaban expresando muy poca representación de valor. Y ahora sí, agradecida de haberse quedado un ratito, los escucho con dudas para que nos podamos quedar 10 minutitos más y solucionamos los inconvenientes que hayan identificado con esta exposición. Hola, no sé si se escucha. Sí, Paula, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien. Mira, yo tengo 3 pequeñas ahí inquietudes. Una Bien. es si
con respecto a los bienes de uso, las acciones que tienen los directores de una empresa, eso es un bien de uso, ¿verdad? ¿Entraría No, en bien de uso o no? No. no, no son un Ah, bien de uso. Es un eso no. capital aportado. Puede que Ah, dentro de sus, puede que dentro de sus acciones o la incorporación de sus acciones haya implicado que ellos hayan pagado todo en efectivo o hayan dado bienes de uso que luego la empresa va a utilizar, pero ya forman parte del activo de la empresa. Le excede a perfecto. cada uno de los accionistas el manejo. Bien. Y si una de las personas vende sus acciones, ¿tiene que facturarlo eso o no? No, se hace una registración dentro de lo que es el libro societario y Claro, el... las actas. Exactamente. Pero no Bien, implica que con ellos haya habido algún tipo de negocio, sino que como la empresa está cediendo y está haciendo un cambio de titulares, no se manejan facturas. perfecto. Lo otro que quería preguntar es si el método de evaluación de inventario que tenemos, el precio ponderado, los tres que dijimos, eso, Sí. ¿puede ir cambiando el método que yo voy a usar o siempre tengo que usar el mismo? Puede cambiar el método, pero ¿qué se te aconseja? Que una vez que inicias el ejercicio, utilices ese de ahí en más y que todos conozcan el funcionamiento, ¿sí? No vale, digamos, ir haciendo una mezcolanza. Porque, por ejemplo, a ver, si estamos en una empresa que comercializa yogures, probablemente tu alta rotación de bienes va a implicar que vos lo primero que vendas sea lo primero que entró. ¿Por qué? Porque no querés que se te venza. Pero a Claro, su vez vas a tener muy en cuenta que está sucediendo afuera a efectos de que a los clientes no les lleguen productos vencidos. Entonces, cualquier cambio de política que muchas veces implica el accionar de muchas personas que forman parte de áreas a las cuales vos, si no les comentaste, pueden llegar a cometer el error, la correcta comunicación y puesta en práctica tiene que implicar como una capacitación íntegra de todos. ¿Sí? Y va muy de la mano de esa institución o industria que se está analizando. perfecto. Y lo último, rapidito, cuando, ¿dónde me puedo fijar yo o dónde se registra? Si, por ejemplo, yo compro una computadora y yo digo, le voy a dar una vida útil de 5 años, ¿dónde está Uh-huh. esa información? ¿Eso está en algún lado o Mira, dónde se registra? los mismos libros contables te van dando indicio de cuáles son las tablas, digamos, o la vida útil que se le suele asociar a algunos bienes. Yo he googleado, ¿sí? Cuando hay veces que puedo llegar a tener algún tipo de duda, cómo son las vidas de útiles actualizadas, dado esto, dado el tema de que ahora tenemos quizás autos eléctricos y cómo se pueden registrar, o algún tipo de incorporación en el patrimonio de hasta licencias de software, ¿sí? Que Claro, forman parte ya del bien de uso, y eso también he podido corroborar que en la web hay datos sobre todos estos temas más tecnológicos y nuevos. Pero si no pero en el libro eso, contable lo vas a tener. claro, pero eso digo yo, si yo estoy en una empresa, si yo entro a Sí. trabajar y tengo que Ah, bien. calcular la amortización. Bien, perfecto. Eso te lo va a dar la misma compañía según cuál es el criterio que utilices para todos sus bienes de uso y de todo el grupo de bienes de uso que reúnan las similares características. Perfecto, Tiene que ser muchísimas parte de la gracias. compañía. Dale, de nada, Claro, Paula. gracias. De nada. Escucha, nos quedan unos minutitos más. Hola Antonella, Yoli, ¿cómo andas? Yoli, ¿qué tal? Bien, una preguntita con respecto al último método de inventario, el del ponderado. Ahí Sí. sacamos un precio efectivamente ponderado, pero cuando nosotros vamos a elegir el producto que vamos a sacar, ahí sí elegimos independientemente de ser el primero o el último. O sea, Totalmente. vendimos eso que costaban 5.000, por ejemplo. Sí. Pero empezamos a sacar de nuestro inventario el primero que entró o es indiferente. Es indiferente porque lo que tiene de bueno ese método es que Ujú. son de tan similares características o corresponden a, si bien pueden pertenecer a partidas distintas de compra, son tan iguales entre sí que no te afecta a vos el tema de ir y sacarlo de la góndola y decir, bueno, listo, lo vendo. ¿Sí? Claro, claro, En más no este tiene caso, que ver
más no tiene que ver del rubro de la empresa, por ejemplo. Exactamente, tiene que ver mucho con el rubro de la empresa. Claro, que es algo que no se dañe, que no se seque, qué sé yo, algo súper estilo. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, por ejemplo, con respecto a la pregunta de la compañera anterior, suponte, mi esposo compró un equipo médico y nosotros no tenemos, por decirte, un contador, pero nosotros queremos saber cómo vamos a ir eliminándole la vida útil o depreciando ese equipo médico. Eso no lo puede conseguir una tabla, existe algo en internet o algo así, por ejemplo. Pueden llegar a utilizar algún tipo de consulta de ese tipo, pero lo importante es que si lo van a manejar ustedes, o ustedes son el ente o la compañía, es que lean el manual de instrucciones, el manual de uso, para que conozcan cuál es la funcionalidad, porque hasta me animaría a decirte el tema de que la forma de utilización puede implicar hasta un método de depreciación distinto al de línea recta, y sea por horas trabajadas, por ejemplo, ¿sí? Claro, y no claro. como esta línea recta que uno conoce el valor, que yo tengo que ir deduciendo todos los años, a lo largo de esos 5, 10 años, 15 años que yo tenga ese bien en mi poder, pero distinto cuando estoy hablando de bienes cuya sofisticación se relaciona mucho más con la prestación que realiza el mismo bien en sí. Claro, como tal, como las horas de uso, por decirlo así. Las horas de uso, horas de prestación, exactamente. No sé, por Sí, ejemplo, las cámaras fotográficas en su época, o una fotocopiadora, que muchas veces el método que más puede llegar a utilizarse es la cantidad de horas o de impresiones que realiza. Claro. ¿Sí? Más que nada relacionado a ese tipo de aspectos. Es como cuando te dicen que el insumo, el toner, te dura hasta tantas copias, por decir algo. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Antonella. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se anime a abrir micrófono? Anto, yo quiero hacerles un comentario porque quizás la semana pasada no les llegó el material correspondiente a la clase con el contador Romagnoli. Es porque esa clase va a ser continuada el miércoles que viene. Por eso solamente seguramente les ha llegado la grabación nada más, pero bueno, la semana que viene ya mandamos todo junto, material y grabación. Perfecto, excelente aclaración. Bueno, yo agradezco que se hayan quedado este tiempito, tenemos 1 o 2 minutitos más para quien se anime a abrir micrófono, si no, las dudas que hayan quedado en el chat o que luego me manden con USIM, las voy a leer y vamos a tratar de solucionarlas al inicio de la clase que viene. Yo tengo una duda. Hola, buenas tardes, soy Juliana. Hola, ¿qué tal, Juliana? Con los métodos de evaluación de los inventarios, yo trabajo en un proyecto social y hacemos ladrillos ecológicos. Hemos estado capacitando a la gente y a medida de que hemos ido produciendo más y la gente se ha ido capacitando un poco más, han bajado nuestros costos. Pero en total tenemos unos 8.000 ladrillos hechos ya. Para sacar el costo de cada uno y evaluar ahí ese inventario, me conviene hacerlo con un precio, con un PPP, para poder, porque por ejemplo, en un primer momento nos salían 8 centavos cada ladrillo y hoy en día nos están saliendo 4. Perfecto, me parece que sería uno de los mejores métodos, porque además te permite mantener como actualizado ese costo de salida de tu patrimonio. Ojo, que muchas veces está asociado al costo, implica que el valor es más alto, pero vos te va a permitir jugar con el precio de venta también para aumentarlo y que al menos tu rentabilidad sea la que vos te propusiste. Bien, gracias. De nada. Bueno, les agradezco un montón que se hayan quedado, un montón, se los agradezco y los espero el miércoles que viene, no, el otro miércoles, para continuar con temas contables, y ahí sí vamos a ver uno de los grandes temas y de las divas, sueldos. Así que, y después impuestos, o sea, diva número 2, más o menos Mirta y Susana, algo así vamos a ver, como para que ustedes se den una idea. Así que bueno, que vengan con mucha paciencia y con sus super orejas bien listas a aprender de estos temas que hay veces que tienen un montón de versatilidades y aspectos difíciles de comunicar o difíciles de adquirir o
que generan controversias, ¿sí? Así que bueno, les agradezco infinitamente estos 10 minutos de más, en serio. Sé que ahora cuestan un montón, así que gracias. Muchísimas gracias, Anto, a vos por la exposición y bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos el miércoles que viene para más estrategias de gestión. Gracias, que anden muy bien. Buenas tardes.